La mejor forma de estudiar es estudiando menos. No lo digo yo pese a todas mis certificaciones de Udemy, lo dicen nuestros amigos los científicos. Como ves, incluso los mejores humanos se quedan en blanco. A mí no me pasa porque no soy científico, ni siquiera humano, pero sí que soy amarillo. ¿Cuántas veces te has pasado días y noches estudiando algo para luego quedarte en blanco en el momento más importante? A lo largo del vídeo te explicaré el mejor protocolo de estudio para que nunca más te vuelva a ocurrir. Pero antes, ¿cómo aprende nuestro cerebro y qué ocurre en él cuando aprendemos? Tu cerebro no es un recipiente donde puedas meter todo lo que se te ocurra a la fuerza. En realidad se parece más a cómo aprende una inteligencia artificial. Recibe información, comprueba cuánto se ha acercado al resultado esperado y aprende. La intensidad de lo aprendido dependerá de los cambios que tengas en los niveles de dopamina. Un ejemplo, supón que tienes que pasar por un camino lleno de caimanes. Si fueras azul, te irías por el camino de los cobardes, pero como eres amarillo y valiente, de primeras los observas y, como parece que no se mueven, decides cruzar, ya que piensas que no te ocurrirá nada. Cuando estés cerca y te lleves el susto de tu vida, tendrás una caída brusca de dopamina que tu cerebro interpretará como que eso no funciona y no debe intentarlo por su bien. En cambio, imagina que te da por cruzar con una pala. Al lograrlo, tendrás un subidón de dopamina que se interpretará como que eso funciona. Esa liberación de dopamina disparará un proceso llamado neuroplasticidad, en el que tu cerebro se modifica internamente con algún objetivo, en este caso, aprender, y para ello realizará nuevas conexiones neuronales o las reforzará. Atento, porque esto es clave. Aprender es crear y reforzar conexiones neuronales, y dependiendo de la cantidad de dopamina liberada, esas conexiones serán más o menos fuertes. Y seamos sinceros, estudiar es un coñazo para la mayoría. Cuando llevas varias horas estudiando, es posible que en vez de aprender, empieces a olvidar cosas. Tus niveles de dopamina estarán tan bajos que aprenderías más mirando el techo sin hacer nada. Que por cierto, no hacer nada también te puede ayudar a estudiar, pero de eso ya hablaremos cuando estáis preparados. Si lo piensas, tiene sentido que estudiar aburra a tu cerebro. Él sigue con el mismo sistema que hace miles de años. Solo le interesa aprender lo que le permita comer, sobrevivir y reproducirse. No le sirve de nada pasarse 4 horas aprendiendo a hacer escenas de stickman. Tu cerebro quiere acción, aventuras, entretenerse, y aunque no podemos darle de eso estudiando, podemos hacer que se asemeje usando la técnica del interleaving. El interleaving es parecido a ir a un buffet libre donde te sirves varias cosas en un mismo plato para no aburrirte. Imagina que estás estudiando matemáticas. En lugar de pasar 2 horas resolviendo ecuaciones, dedicas 30 minutos a cuántica avanzada. Luego saltas a historia de los stickmen, después a fundamentos de las conspiraciones y luego vuelves a cuántica avanzada. Suena caótico, pero para tu cerebro es como un plato de degustación. Esto tiene otra ventaja, y es que al cambiar de tema dejas que se asienten las conexiones realizadas en tu cerebro, o incluso que se creen nuevas. Y al volver de nuevo al tema anterior, no solo estarás creando conexiones nuevas, sino que también estarás reforzando las anteriores. Y, por si no fuera poco, al no aburrirte tanto serás capaz de concentrarte mejor, y cuanto más profunda sea tu concentración, más fuertes serán las conexiones neuronales, creadas y reforzadas. Sobre esto, es importante recalcar que cada sesión de estudio no debería durar más de 90 minutos. Puedes hacer varias sesiones de hasta 90 minutos, pero descansando entre ellas. La neurociencia ha demostrado que ni siendo amarillo es posible mantener un nivel máximo de concentración durante más de 90 minutos, con lo que si no descansas estarás perdiendo el tiempo, ya que cuando mantienes un estado profundo de concentración, tus niveles de dopamina se elevan, haciendo aún más efectivo el aprendizaje. Lo más increíble es que las dos mejores formas de reforzar esas conexiones neuronales son descansando y no haciendo nada. Sí, has oído bien. Cuando duermes, tu cerebro activa las conexiones sobre las que trabajaste, como si tuvieras a alguien recordándote las cosas por la noche, pero lo hace a un ritmo unas 40 veces más rápido. Sorprendentemente, si haces pausas cortas aleatorias donde no hagas nada o te quedes mirando a la pared sin pensar, tendrás un efecto casi tan efectivo como dormir. Y admitámoslo, a todos nos gusta mirar una buena pared. Al final, como ves, hasta aquí se puede resumir en hacer las máximas repeticiones posibles de conexiones neuronales en el menor tiempo posible. Es por esto que cuanto más mayores, más nos cuesta aprender y más cabezotas somos. Tenemos conexiones muy reforzadas durante mucho tiempo y nuestro cerebro ha perdido neuroplasticidad. Ahora que ya sabes cómo aprende tu cerebro y cómo crear conexiones neuronales, hablemos de lo que puedes hacer para preparar tu cerebro antes de sentarte a estudiar. No basta con abrir un libro y empezar a leer, necesitas poner a tu cerebro en las mejores condiciones posibles. Primero, el descanso. Ya hablamos de la importancia de dormir, pero no es solo para reforzar lo que ya has aprendido, sino para preparar a tu cerebro para el día siguiente. Dormir bien no solo te hará más poderoso mentalmente, sino que también te hará tener unos niveles adecuados de dopamina, y eso significa más aprendizaje todavía. Segundo, la alimentación. No soy nutricionista, pero te aseguro que lo que comes tiene un impacto directo en tu capacidad de concentración y de memoria. Mejor evita esto. Tercero, el ambiente.
Estudiar en un lugar tranquilo, con buena iluminación y sin distracciones es fundamental. No es lo mismo estudiar con tu móvil al lado y vibrando cada 5 minutos que hacerlo en un entorno donde te sientas cómodo y enfocado. Si puedes, intenta estudiar siempre en el mismo lugar. Esto le dice a tu cerebro que ese espacio es para aprender y se prepara automáticamente para entrar en modo estudio. Cuarto y último, puedes estar tentado de tomar cafeína o sustancias que eleven la dopamina, pensando que te ayudará a aprender más. Todo lo contrario, ya que al elevarla artificialmente tu cerebro no recibirá correctamente las señales de qué tiene que aprender. Y la cafeína también te aumenta la dopamina. Para aumentar el rendimiento viene bien, para estudiar y aprender no tanto. Es hora de enfrentar la realidad. Muchos de los métodos de estudio que hemos estado usando desde siempre son poco eficientes. Leer y releer funciona si le dedicas toda una vida. Escribir y subrayar es algo mejor, pero sigue sin ser óptimo. Repetir mentalmente, estudiar de madrugada, imaginarte a ti de madrugada repitiendo mentalmente para intentar aprender, etc. Es hora de desvelar a nuestro campeón. Ponerte a prueba. Ponerte a prueba es como darle un entrenamiento intensivo a tu cerebro. Cada vez que te enfrentas a una pregunta y tienes que recordar la respuesta sin ayuda, estás forzando a tu cerebro a buscar y fortalecer esas conexiones neuronales de las que tanto hemos hablado. Es como levantar pesas, pero para tu mente. La repetición y la práctica activa son las verdaderas claves del aprendizaje. Imagina que estás jugando a un videojuego cualquiera. Cada vez que te enfrentas a un nuevo nivel y fallas, no te rindes, ¿verdad? Vuelves a intentarlo. Y con cada intento te vuelves más habilidoso. Estás entrenando a tu cerebro a reconocer patrones, a reaccionar más rápido y a recordar las tácticas que funcionan. Esto es exactamente lo que sucede cuando te pones a prueba mientras estudias. Tu cerebro recibe una señal clara. Esto es importante. Esa señal provoca un aumento en la liberación de dopamina, reforzando las conexiones neuronales relacionadas con la información que estás intentando recordar. A diferencia de simplemente releer o subrayar, que son actividades pasivas, ponerte a prueba le deja claro a tu cerebro que es importante y que le conviene aprenderlo. Otra ventaja es que cuando fallas en una prueba, tu cerebro interpreta que algo no está haciendo bien y se vuelve más plástico, aprendiendo con más facilidad. Cada error acumulado aumenta la capacidad de aprendizaje, si consigues aguantar la frustración. Esto lo puedes complementar usando el offset forgetting. Suena a algo extremadamente complicado, pero es tan fácil como montarte algún sistema con el que recordarte cosas de forma aleatoria. Por ejemplo, puedes ponerte post-it por la casa, ponerte algo de tono de llamada, ponerte fórmulas matemáticas de alarma y de esta manera reforzarás tus conexiones de forma muy efectiva sin apenas esfuerzo. Además, esto aprovecha otro factor muy importante a la hora de estudiar: repartir el tiempo dedicado a estudiar en vez de concentrarlo. Está demostrado que es mejor realizar varias sesiones en momentos o días distintos que solo una gran sesión. Por ejemplo, si tienes 14 horas disponibles a la semana, en vez de estudiar 14 horas un solo día, lo aprovecharás mucho mejor si estudias 2 horas cada día. Pero si realmente quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel para que nunca más se rían de ti, necesitas empezar a explicar lo que has aprendido a otros. O mejor aún, enseñarles. Suena aterrador, ¿verdad? Pero te prometo que es una de las técnicas más poderosas que existen para consolidar tu conocimiento. ¿Por qué funciona tan bien? Cuando explicas algo a alguien más, tu cerebro entra en un modo completamente diferente. Ya no se trata solo de recordar lo que has aprendido, sino de organizar, simplificar y comunicar esa información de manera que tenga sentido para otra persona. Es como si tu cerebro tuviera que hacer un esfuerzo extra para traducir el conocimiento en un formato que otra persona pueda entender. Y en ese proceso estás reforzando las conexiones neuronales a un nivel mucho más profundo. Imagina que tu cerebro es como un maestro que tiene que enseñar a sus alumnos cómo usar un VC. Para hacerlo bien, primero tiene que entender cada paso del proceso, desde cómo levantar correctamente la tapa hasta cómo hacerlo de forma segura. Al enseñar, el cerebro revisa y refuerza cada paso del conocimiento, asegurándose de que no haya laguna. Además, cuando enseñas, es más probable que te enfrentes a preguntas que no habías considerado antes. Esto te obliga a pensar críticamente y a profundizar aún más en el tema. Es como si estuvieras haciendo un examen avanzado mientras enseñas, y créeme, eso es excelente para tu aprendizaje. Otra razón por la que enseñar es tan efectivo es que convierte la información en algo que realmente dominas. Cuando explicas algo y logras que alguien más lo entienda, tu cerebro recibe una gran dosis de dopamina, una recompensa que refuerza aún más esas conexiones neuronales. Es como obtener una medalla de oro en el juego del aprendizaje. Finalmente, enseñar te obliga a identificar y corregir tus propios errores. Tal vez pensabas que sabías algo, pero cuando intentas explicarlo y te das cuenta de que no tiene sentido, ahí es cuando realmente empiezas a aprender. Tu cerebro, en lugar de confiar en la memoria superficial, profundiza y reestructura la información para que realmente se fije. Así que la próxima vez que aprendas algo nuevo, no te detengas en entenderlo solo para ti mismo. Busca a alguien a quien puedas explicárselo, ya sea un amigo, un familiar o incluso el panadero de tu barrio. Al hacerlo, no solo estarás ayudando a otros, sino que estarás dando a tu cerebro el entrenamiento definitivo
aprendido para que nunca más te quedes en blanco. Ahora que tienes todo este conocimiento a tu disposición, es hora de pasar a la parte que más te interesa. Un ejemplo de protocolo paso a paso. Supongamos que quieres dedicar unas 15 horas de estudio a la semana. Las repartiremos en 5 días a 3 horas por día. En esas 3 horas haremos 3 secciones de 1 hora. Cada sección harás la mitad de matemáticas y la otra mitad de lo que te dé la gana, con un pequeño descanso de por medio. Descansa un poco más y repite la sección. Descansa un poco más y haz algunos test o exámenes de prueba. Repite esto cada día usando lo del offset forgetting con algo de lo aprendido, para reforzarlo de un día para otro. Y cuando deje de aterrar, explícaselo a alguien. Puede ser quien quieras, tu amigo, si tienes, el panadero, el repartidor de Amazon. Y por último, me he quedado en blanco. Haz estas cosas y suscríbete para cuando me acuerde.